Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar la relación jurídico-tributaria. Según el artículo 17 de la Ley General Tributaria, la relación jurídico-tributaria es el conjunto de obligaciones y deberes, derechos y potestades originados por la aplicación de los tributos. Se trata de una relación entre dos sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto pasivo es quien realiza el hecho imponible y que por lo tanto pasa a ser un obligado tributario. Y el sujeto activo es quien tiene la potestad de exigir el pago, que sería la administración, que puede ser dividida entre la hacienda local, la hacienda autonómica y la hacienda local. El origen de esta relación son las obligaciones de carácter tributario, cuyo contenido está formado por las obligaciones materiales y las obligaciones formales. Las obligaciones materiales están recogidas en el artículo 17 de la Ley General Tributaria y se trata de obligaciones pecuniarias. Estas obligaciones materiales son la obligación principal, que es aquella que tiene por objeto el pago de la cuota tributaria. Segundo, los pagos a cuenta, que consisten en satisfacer un importe a la administración tributaria por el obligado a realizar los pagos fraccionados, por el retenedor o por el obligado a realizar ingresos a cuentas. Por último, tenemos las obligaciones accesorias, que son prestaciones con otra obligación tributaria. Pueden ser intereses de demora, que es una prestación que se exigirá a los obligados tributarios y a los sujetos infractores como consecuencia de la realización de un pago fuera de plazo o la presentación de una declaración fuera de plazo. Los recargos del periodo ejecutivo, que son aquellos que debemos pagar una vez ha finalizado el plazo establecido de entrega. Y por último, los recargos por declaración extemporánea, que son prestaciones que deben satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de la presentación de declaraciones fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria. El segundo tipo de obligaciones son las formales, que, sin tener carácter pecuniario, son impuestas por la normativa tributaria o aduanera a los obligados tributarios, deudores o no del tributo, y cuyo cumplimiento está relacionado con hacer o dar. Entre ellas podemos encontrar la obligación de presentar declaraciones censales por las personas o entidades que desarrollen o vayan a desarrollar en el territorio español actividades u operaciones empresariales y profesionales o que satisfagan rendimientos sujetos a retención. La obligación de solicitar y utilizar el número de identificación fiscal en sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria. La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones. O la obligación de llevar y conservar libros de contabilidad y registros, así como los programas, ficheros y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de codificación utilizados que permitan la interpretación de los datos cuando la obligación se cumpla con utilización de sistemas informáticos. La parte activa de esta relación jurídico-tributaria, la Administración, deberá actuar conforme al principio de legalidad financiera, es decir, acorde a una ley vigente. En este caso se trataría de la Ley General Tributaria, que emana del Estado y organiza los procedimientos tributarios de gestión, inspección y recaudación. Gestión se encarga de administrar todos los documentos o declaraciones que llegan. Inspección sería un grado más avanzado. Y la recaudación es el sistema que trata de hacer efectivo las deudas que se tengan con Hacienda. La Administración, además de derechos, también tiene una serie de deberes de contenido económico, tal y como se recoge en el artículo 30. Estos son las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, la devolución de ingresos indebidos, el reembolso de los costes de las garantías y satisfacer intereses de demora. Las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo son las correspondientes a cantidades ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la aplicación del tributo. La devolución de ingresos indebidos consiste en que la Administración tributaria devolverá a los obligados tributarios, a los sujetos infractores o a los sucesores de unos y otros los ingresos que indebidamente se hubieran realizado en el Tesoro Público, con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias o del pago de sanciones. El reembolso de los costes de las garantías. La Administración tributaria reembolsará, previa acreditación de su importe, el coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda,
si dicho acto o deuda es declarado improcedente por sentencia o resolución administrativa firme, y satisfacer intereses de demora. La Administración deberá realizar una prestación accesoria como consecuencia de la realización de un pago o devolución fuera de plazo. Ahora nos centraremos en la segunda parte de esta relación, el sujeto pasivo, que es la persona física o jurídica obligada al pago del tributo. Es quien realiza el hecho imponible, que es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Estos cuentan con obligaciones como las obligaciones entre particulares resultantes del tributo, que son las que tienen por objeto una prestación de naturaleza tributaria exigible entre obligados tributarios. Pero además de obligaciones, cuentan con una serie de derechos y garantías, tanto es así que cuentan con un Consejo de Defensa para el contribuyente, cuyas funciones son consultivas y de asesoramiento en la resolución de las quejas y sugerencias. Además, velan por los derechos de éste. Los derechos se recogen en el artículo 34. Algunos de estos son el derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria, el derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma o el derecho a conocer el estado de tramitación de sus procedimientos, entre otros. Por otra parte, es necesario que el sujeto pasivo tenga capacidad de obrar para realizar actos jurídicos válidos, como se recoge en el artículo 44. Tendrán capacidad de obrar en el orden tributario las personas que la tengan conforme a derecho, los menores de edad incapacitados cuyos ejercicios les esté permitido por el ordenamiento jurídico sin asistencia de las personas que ejerza la patria potestad o la tutela. Existen dos tipos de representación. La representación legal. Para personas carentes de capacidad de obrar actuarán sus representantes legales. Por las personas jurídicas actuarán las personas que ostenten en el momento en que se produzcan las actuaciones tributarias correspondientes, la titularidad de los órganos a quienes corresponda su representación por disposición de la ley o por acuerdo válidamente adoptado, y la representación voluntaria, para personas con capacidad de obrar. Los obligados tributarios con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, que podrá ser un asesor fiscal con el que se entenderán las sucesivas actuaciones administrativas. Además, a la hora de identificar al sujeto pasivo, se ha de saber cuál es su domicilio fiscal, es decir, el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria. El domicilio fiscal será, para las personas físicas, el lugar donde tengan su residencia habitual. Para las personas jurídicas, su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en el que se lleva a cabo dicha gestión o dirección. Cuando no pueda determinarse el lugar del domicilio del fiscal de acuerdo con los criterios anteriores, prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado. Además, para identificar a estos obligados tributarios, los podemos dividir entre contribuyentes, sustitutos del contribuyente, obligados a realizar pagos fraccionados, los retenedores, los obligados a practicar ingresos a cuenta, los obligados a repercutir, los obligados a soportar esta repercusión, los obligados a soportar la retención, los sucesores, los obligados a soportar los ingresos a cuenta y los beneficiarios de supuestos de excepción. Por último, tendremos que cuantificar la obligación tributaria y para ello tendremos en cuenta la base imponible, el tipo de gravamen, la cuota íntegra y, por último, la deuda tributaria. La base imponible es la magnitud generalmente dineraria que resulta de la medición o valoración del hecho imponible. Esta base imponible se puede estimar de tres maneras. Se puede hacer una estimación directa, objetiva o indirecta. La estimación directa es la declaración y datos del sujeto pasivo, seguido de la comprobación. La estimación objetiva se realiza mediante signos, índices o módulos previstos en la ley. Además, se ha de saber que esta estimación objetiva es voluntaria. Y la estimación indirecta es un sistema supletorio que se implanta cuando no cabe otro. Ahora continuamos con el tipo de gravamen, que es la cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base liquidable para obtener como resultado la cuota íntegra. Hemos de saber que la base liquidable es aquella que obtenemos después de quitar cualquier tipo de bonificación o exención a la base imponible. Este tipo de gravamen puede ser progresivo o proporcional.
Progresivo, cuando tiene una tarifa de tipos de gravamen que son variables y crecientes, y proporcional cuando será un tipo fijo de gravamen, como por ejemplo el IVA. Y progresivo es, por ejemplo, el que se aplica en el IRPF. Ahora pasaremos a la cuota íntegra, que es la cantidad a pagar. Esta se obtiene de la aplicación del tipo de gravamen a la base imponible o a la base liquidable en caso de bonificaciones o exenciones. Esta cuota íntegra, como acabo de decir, es simplemente la suma del tipo de gravamen y la base liquidable. Por último, tenemos la deuda tributaria, que estará constituida por la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta. Además, en su caso, también se tendrá en cuenta cualquier tipo de sanción o recargo. Por último, decir que toda la información y artículos citados en este vídeo provienen de la Ley General Tributaria. Muchas gracias por ver este vídeo y esperamos que lo hayáis entendido y lo hayáis disfrutado.